Mi esposa me engañaba en nuestra propia casa. A su descarado amante le gustaba nadar en la piscina mientras yo trabajaba. Así que le puse una sorpresita al agua. Cuando se zambulló. Me llamo Adrián Cross, y déjenme contarles algo sobre las vidas perfectas. Son tan reales como un billete de $3 y el doble de falsas. Hasta hace 3 semanas, vivía lo que cualquier estadounidense de pura cepa llamaría un sueño. Imagínense esto. Una esposa guapísima que podía detener el tráfico con solo caminar hasta el buzón, una casa que haría llorar de envidia al presidente de la Asociación de Propietarios, y una piscina tan impecable que podría haber salido en Better Homes and Gardens. Rayos, me dejé la piel durante 15 años en gestión de obra, ascendiendo desde el transporte de madera hasta la dirección de proyectos multimillonarios, solo para poder permitirme ese trocito de paraíso suburbano. Pero ya sabes lo que dicen de los sueños, ¿verdad? A veces te despiertas, y a veces te cae un cubo de realidad helada sobre la cabeza. Fue una tarde de miércoles que lo cambió todo, y hablo de uno de esos días perfectos de octubre en los que el sol hace lo suyo sin intentar freírte como a un tocino. Había terminado temprano en la oficina de Morrison, un elegante complejo de oficinas en el centro que, por primera vez en mi vida, iba adelantado en el horario, y pensé en sorprender a Clara con una bienvenida anticipada. Quizás comer unos filetes, encender la parrilla, fingir que todavía nos importaba la compañía del otro. Ya sabes, cosas de matrimonios. Llegué a la entrada de nuestra casa exactamente a las 3:17 de la tarde. Lo recuerdo porque miré el móvil, pensando que Clara no volvería de su trabajo de marketing hasta dentro de 2 horas. La casa lucía perfecta como siempre, con esas ridículas jardineras que insistía en tener, y el césped que me pasaba los fines de semana cuidando como un monje de barrio. Pero algo no encajaba en cuanto bajé de la camioneta. La puerta del patio trasero estaba entreabierta. Soy de los que se fijan en los detalles. Es algo normal cuando se gestionan equipos de construcción que arruinarían un rompecabezas de 2 piezas si se les permitiera. Esa puerta siempre está cerrada con pestillo. Siempre. Clara está paranoica con los niños del vecindario que se cuelan, y sinceramente, yo también. No gastamos $40.000 en una piscina solo para convertirla en el lugar de baño comunitario no oficial. Di una vuelta por atrás y fue entonces cuando los vi. Ondulaciones. No las suaves, apenas, sino las que se forman al caer una hoja o al pasar el limpiafondos. Estas eran las auténticas, las que surgen de algo sustancial moviéndose en el agua. Algo de tamaño humano. Mi estómago se encogió más rápido que un bloque de concreto. La terraza de la piscina contaba una historia que no quería leer. 2 toallas cubrían las sillas de hierro forjado como si fueran las dueñas del lugar. No eran las habituales azul marino, sino unas elegantes de rayas que nunca había visto. En la mesita auxiliar había una botella de vino, de aspecto caro, con una etiqueta en un idioma extranjero, y junto a ella, 2 copas con manchas de lápiz labial que me helaron la sangre. Mi esposa, Clara, es una mujer de hábitos. Lleva el mismo tono de Mac, Rebel, o algún otro nombre extravagante, y lo ha hecho durante los últimos 8 años. Lo sé porque se lo compré muchas veces. ¿Pero este labial? Era rosa coral, el tipo de color que usa alguien que se esfuerza demasiado por parecer más joven de lo que es. Me quedé allí parada como una completa idiota, mirando esas copas de vino mientras mi cerebro intentaba procesar lo que mis ojos me mostraban. Mi parte lógica, la que calcula los pesos de carga y programa los vertidos de hormigón, gritaba que tenía que haber una explicación. Quizás Clara había invitado a una amiga. Quizás era su hermana, aunque Linda vive a 3 estados de distancia y bebe cerveza de la botella como un camionero. ¿Pero mi instinto? Mi instinto me contaba una historia completamente distinta. El agua aún estaba tibia cuando metí los dedos, lo que significaba que quienquiera que hubiera estado nadando se había ido hacía rato, pero no por mucho. Recorrí el perímetro de la piscina como una especie de detective, buscando más pistas que definitivamente no quería encontrar. Un Rolex de hombre estaba olvidado en la mesita del fondo, no de esos baratos que se compran en el centro comercial, sino de los auténticos, que cuestan más que los coches de la mayoría. Fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar como fichas de dominó en mi cabeza. Clara había estado diferente últimamente, no visiblemente diferente. Es demasiado lista para eso, pero diferente en maneras que un esposo nota después de 12 años de matrimonio.
Había empezado a vestirse más elegante para el trabajo, cambiando su habitual atuendo formal y conservador por conjuntos que resaltaban curvas que yo había olvidado que tenía. Su teléfono se había pegado quirúrgicamente a su mano, y había desarrollado la molesta costumbre de atender llamadas en la otra habitación, hablando en voz baja como si estuviera planeando una fiesta sorpresa o coordinando un maldito atraco. Trabajar hasta tarde se había convertido en su frase favorita, pronunciada con la soltura de quien la usa a menudo. Reuniones de presupuesto, presentaciones a clientes, sesiones de estrategia, siempre algo que la mantenía convenientemente fuera de casa hasta después de cenar, luciendo impecable a pesar de estar supuestamente estresada al máximo. ¿Y la piscina? Dios mío, la piscina debería haber sido mi primera pista. Durante meses, al llegar a casa la encontraba impecable, con el equilibrio químico perfecto y el pH justo donde debía estar. Supuse que Clara por fin se había tomado en serio el mantenimiento, quizá había contratado un servicio sin avisarme. Pero Clara odia la piscina. Siempre la ha odiado. Se queja de que da mucho trabajo, es muy caro mantenerla y hace demasiado frío, incluso en verano. La mujer no ha ido a nadar voluntariamente a nuestro patio trasero en 3 años. Sin embargo, de alguna manera, como por arte de magia, había estado impecable todos los días. Me hundí en una de esas elegantes tumbonas, no en una de las nuestras, me di cuenta con creciente pavor, y contemplé la evidencia de la traición de mi esposa flotando en el agua como una escena de crimen retorcida. Las consecuencias se habían calmado, pero el daño ya estaba hecho. Mi vida perfecta se había convertido oficialmente en una mentira perfecta, y yo era el último idiota en descubrirlo. ¿Lo peor? Casi podía oír la voz de Clara en mi cabeza, practicando cualquier historia absurda que me contara al llegar a casa. Alguna historia sobre una compañera de trabajo que se pasó por casa, tal vez una reunión de última hora con un cliente que se trasladó a casa por problemas de agenda. Me miraba directamente a los ojos con esos ojos verdes de los que me enamoré hace 15 años y mentía con sus dientes perfectamente rectos. Pero ya había visto las consecuencias. Había visto las toallas, el vino, el pintalabios que no era suyo. Y lo más importante, había visto ese Rolex, carísimo y olvidado como los votos matrimoniales que intercambiamos delante de 200 testigos que, probablemente lo vieron venir antes que yo. Mi piscina, la que había soñado durante años de jornadas de 12 horas y horas extras los fines de semana, la que había ahorrado, planeado y por la que había sudado, se había convertido en el escenario de la tarde de deleite de mi mujer, con un imbécil misterioso que podía permitirse dejar un reloj de $5.000 tirado como si fuera calderilla. La traición me golpeó como un mazazo en el pecho, pero bajo el dolor había algo más. Algo más frío y peligroso. Mientras estaba allí sentado, viendo el sol reflejarse en el agua que nunca volvería a ser la misma, me di cuenta de que Clara había cometido un error crucial. Se había descuidado, y si algo aprendí en 15 años de construcción, es que cuando uno se descuida, todo se derrumba. La pregunta era, ¿quería quedar sepultado bajo los escombros o ser yo quien levantara la bola de demolición? ¿Sabes qué tiene de gracioso ser un completo imbécil? No te das cuenta hasta que estás hundido hasta el cuello, mirando todos los letreros de neón que te perdiste mientras tropezabas en la oscuridad. Y, hermano, me perdí más señales de alerta que un policía de tráfico daltónico en su primer día. Durante semanas después de descubrir la piscina, empecé a prestar atención como si me fuera la vida en ello. Lo cual, considerando el estado de mi matrimonio, era prácticamente cierto. Es increíble lo que notas cuando abres los ojos en lugar de andar sonámbulo por tu maldita vida, como un zombi de barrio. Clara se había ido distanciando de mí tan poco a poco que me convencí de que era algo normal en las parejas casadas. Ya sabes, toda esa mierda de distanciamiento que escriben en esos artículos sobre relaciones que nadie admite leer. Pero, viéndolo con perspectiva, fue como ver un accidente de coche a cámara lenta donde yo era a la vez el conductor y el pobre diablo parado en la carretera. La excusa del estrés laboral había sido su frase predilecta durante meses. «Ay, Adrián, no te creerías la presión que tengo en la agencia», decía, masajeándose las sienes como si llevara el peso del mundo de la publicidad sobre sus hombros. «Johnson me está presionando con la cuenta de Peterson, y ni me hables de las revisiones presupuestarias». El problema con el trabajo de Clara en Harwell Marketing es que es tan estresante como una siesta dominical. La mujer vende espacio publicitario para negocios locales, no armas nucleares a gobiernos extranjeros.
Su mayor crisis suele ser decidir si poner el anuncio de la pizzería junto al de la tintorería en el folleto semanal. Pero de repente, actuaba como si estuviera dirigiendo campañas para empresas de la lista Fortune 500 y llevara documentos clasificados en el bolso. Y, Dios mío, si hubiera empezado a vestirse de otra manera. Mi esposa solía levantarse de la cama con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar, poniéndose cualquier blusa que no estuviera arrugada y dando por terminada la jornada. Conservadora, profesional, tan aburrida como ver secar la pintura. Ese fue el vestuario de trabajo de Clara durante 12 años. Pero allá por agosto, al parecer descubrió que la ropa podía ajustarse a su cuerpo en lugar de simplemente cubrirlo como una especie de tienda de campaña. Las faldas se acortaron. Las blusas se ajustaron. Los tacones se hicieron más altos. Empezó a pasar una hora extra frente al espejo del baño todas las mañanas, maquillándose de forma que ni siquiera sabía que era posible. Me refiero a contornear, iluminar y quién sabe qué más. Convirtiendo su rostro en una especie de proyecto artístico que probablemente requería un título universitario para entenderlo. Nuevo look para el otoño, dijo cuando comenté, regalándome esa sonrisa que antes me hacía saltar el corazón, pero que ahora me revuelve el estómago. Jenny, de contabilidad, me recomendó este canal de YouTube. Deberías intentar actualizar tu vestuario y ponerte cariño, cariño. Había empezado a llamarme cariño de nuevo después de años de Adrián o nada en absoluto. Debería haber sido buena señal, ¿no? Error. Era la clase de miel que se le echa al veneno para que baje más fácil. El asunto del teléfono fue lo que realmente debería haberme alertado si no hubiera estado andando con la cabeza en alto, como si estuviera negándolo todo. Clara siempre había sido de esas personas que olvidaban que su teléfono existía la mitad del tiempo. Lo dejaba cargando en el dormitorio, perdía llamadas durante horas y, en general, lo trataba como un pisapapeles caro. Pero de repente, lo tenía pegado a la mano como una especie de adelanto tecnológico. Recibía mensajes durante la cena y lo revisaba, algo impensable 6 meses antes. Su teléfono había pasado de estar boca arriba en cualquier superficie a estar apretado contra su pecho, protegiéndolo, o escondido en el fondo de su bolso, donde nadie podía ver la pantalla sin querer. ¿Y las llamadas? Dios mío, las llamadas. Empezaron a sonar sobre las 9 de la noche, justo después de que nos acomodáramos para ver cualquier programa absurdo que se suponía que debía pasar por entretenimiento. Clara miraba su teléfono. Fruncía el ceño como si recibiera un mensaje urgente del Pentágono y se excusaba para ir a la cocina. Entonces oía su voz suave y musical, como no me había acompañado en años. No puedo hablar mucho, susurraba, y yo me esforzaba por oír más mientras fingía que me importaba un comino el reality que se veía en la pantalla. No, está aquí mismo. Lo sé, lo sé. Mañana, ¿vale? A la misma hora. Cuando le preguntaba quién llamaba tan tarde, lo quitaba con naturalidad. Ah, solo mamá. Ya sabes cómo se pone cuando no puede dormir. O Linda tiene problemas con Dave otra vez. O cosas del trabajo. ¿No te parecería interesante? ¿Cierto? Porque la madre de Clara, que se acuesta a las 8 en punto todas las noches como si tuviera una disciplina militar, de repente estaba desarrollando insomnio. Y Linda, que prefería comer vidrio antes que hablar de sus problemas matrimoniales con nadie, al parecer se estaba convirtiendo en un Dr. Phil y buscaba consejos de pareja de su hermana. Pero lo realmente sorprendente, lo que debería haberme hecho llamar a abogados de divorcio en lugar de poner excusas, fue lo que empecé a notar en nuestra piscina. En cada día, llegaba a casa del trabajo. Normalmente sobre las 6, a veces antes si el equipo iba adelantado. Y esa piscina quedaría absolutamente perfecta. No solo limpia, sino de portada de revista. Los niveles químicos estarían equilibrados, como si alguien tuviera un doctorado en mantenimiento de piscinas. Las cestas del skime están vacías, los muebles de terraza están en su sitio. No soy idiota. Sé de mantenimiento de piscinas. Llevo 5 años cuidando esa fuente. Y es trabajo. Trabajo de verdad. Hay que comprobar los niveles de cloro, ajustar el pH, limpiar los skimes, aspirar el fondo y cepillar las paredes. Es todo un proceso que lleva un par de horas como mínimo si se quiere hacer bien. Clara odia la piscina.
¿Lo mencioné? Porque vale la pena repetirlo. La mujer se ha quejado de esa piscina desde el día que la instalamos. Demasiado trabajo, demasiado caro, demasiado tiempo, demasiado de todo. No ha nadado voluntariamente en nuestro patio trasero desde que Obama era presidente. Trata el mantenimiento de la piscina como si fuera un vertedero de residuos peligrosos, con quejas y suspiros dramáticos. Sin embargo, de alguna manera, como por arte de magia, había estado impecable todos los días durante meses. ¿Contrataste servicio de piscina?, pregunté una noche, con genuina curiosidad por cómo nuestra piscina había alcanzado una perfección tan imposible. Clara apenas levantó la vista del teléfono. ¿Qué? ¡Ay, no! Me he estado manteniendo al día. Siempre estás muy ocupado con el trabajo. Pensé que debería ayudar más. ¿Ayuda más? Claro. La mujer que prefería meter la mano en una licuadora antes que tocar los químicos de la piscina, de repente, desarrolló una pasión por el mantenimiento acuático. Las mentiras se acumulaban como nieve en una ventisca. Y yo era el idiota que se quedaba en medio, fingiendo que solo era una ligera capa de polvo. Luego estaban las sesiones de trabajo hasta tarde, que se volvieron tan regulares como un reloj. Todos los martes y jueves, a veces también los miércoles, Clara me escribía sobre las 4 de la tarde con el mismo mensaje básico. La reunión de presupuesto se está alargando, no me esperes para cenar. O hay que ajustar la presentación del cliente, puede que esté aquí hasta las 8. O mi favorita, la sesión de estrategia con el equipo, ya sabes cómo son estas cosas. Solo que yo no sabía cómo eran, porque Clara nunca había mencionado las sesiones de estrategia en 12 años de matrimonio. Su trabajo era tan estratégico como elegir entre un refresco normal o light para la sala de descanso de la oficina. Y cuando por fin llegaba a casa, parecía que había pasado el día en un spa en lugar de haber trabajado horas extras en una agencia de marketing. De mala muerte. Con el pelo perfecto, el maquillaje impecable, la ropa sin arrugas, como si acabara de vestirse en lugar de llevarla puesta durante 12 horas seguidas. ¿Qué tal la reunión?, preguntaba, porque al parecer soy un glotón de castigo. Ah, ya sabes, decía, yendo directo a la ducha como si estuviera lavando pruebas. Las mismas tonterías corporativas de siempre. Johnson es Johnson, el relato de Peterson es complicado, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Así resumió mi esposa su supuesta crisis profesional. La misma crisis que supuestamente consumía su vida y la mantenía fuera de casa 4 noches a la semana. Pero esto es lo que realmente me mató, la forma en que dejó de mirarme. No solo las miradas rápidas ni los asentimientos distraídos. Hablo de mirar de verdad. Durante años, Clara me miraba desde el otro lado de la habitación y sonreía, o me miraba furtivamente durante la cena, o simplemente me observaba la cara mientras veíamos la televisión como si la estuviera memorizando para un examen. Eso dejó de ser así por completo. Ahora, cuando entraba en una habitación, su mirada me ignoraba como si fuera un mueble. Muebles caros y familiares que ya estaba cansada de mirar. Cuando hablábamos, se concentraba en su teléfono, en la televisión o en el fascinante estampado del papel pintado de la cocina, en cualquier cosa menos en mi cara. Es increíble lo invisible que uno puede sentirse en su propia casa cuando la persona que se supone que más le quiere empieza a tratarlo como si fuera ruido de fondo. La noche en que todo se cristalizó fue un jueves de finales de octubre. Clara llegó a casa a las 9:30, reclamando otra sesión de estrategia de emergencia, con aspecto de revista. Pasó como una exhalación por la cocina, me besó en la frente como si fuera su tío anciano y anunció que se iba a lavar. La seguí arriba y lavé su ropa desprendible que olía a colonia que no reconocí, tarareando una melodía que definitivamente no tarareaba al salir esa mañana. ¿Qué tal la reunión?, pregunté. Dijo, sin escucharme realmente. Productivo. Fue entonces cuando supe con total certeza que mi esposa me engañaba. Y yo era el último pobre diablo en descubrirlo. Las señales no habían sido sutiles. Me habían estado gritando como un detector de humo con las pilas agotadas, y yo había sido demasiado cómodo, demasiado confiado, demasiado ingenuo para prestar atención. Bueno, ahora sí que estaba prestando atención, y alguien estaba a punto de pagar el precio. Puedes sospechar todo lo que quieras de tu esposa, pero hay una diferencia enorme entre la sospecha y la realidad. Fría, dura y demoledora.
Es como la diferencia entre pensar que podrías tener cáncer y recibir los resultados de las pruebas con un gran tumor maligno estampado. Hasta ese momento, puedes seguir negándolo, fingiendo que todo va a salir bien. Bueno, mis pruebas dieron positivo, y el diagnóstico fue de lo más desagradable. Había estado luchando con la creciente certeza de que Clara estaba jugando a las casitas con alguien más. Una parte de mí, la parte racional y adulta que paga impuestos y se acuerda de cambiar el aceite de mi camioneta, insistía en que simplemente la confrontara como una adulta, la sentara, le contara mis preocupaciones, tuviera una de esas conversaciones maduras de las que siempre hablan los consejeros matrimoniales en la tele. Pero había otra parte de mí, la que ya había sido quemada por confiar en personas que no lo merecían, que quería pruebas. Pruebas fotográficas reales e irrefutables que se sostuvieran en un juicio de divorcio y aseguraran que Clara no pudiera engañarme haciéndome creer que yo era el loco. Así que hice lo que cualquier marido que se precie y desconfiado haría. Decidí hacer novillos y pillar a mi esposa infiel en el acto. El plan era simple, lo que en mi experiencia significa que era brillante o completamente estúpido, sin término medio. Saldría para el trabajo el jueves por la mañana como siempre. Conduciría hasta la cafetería a 1,5 kilómetros de casa y esperaría a que el coche de Clara saliera de la entrada. Luego daría la vuelta, aparcaría calle abajo, donde pudiera ver nuestra casa, pero sin que nadie que pasara por allí lo notara, y me prepararía para lo que esperaba que fuera la operación de vigilancia más aburrida de la historia. Alerta de spoiler, no fue aburrida. La mañana del jueves empezó como cualquier otro día en un infierno suburbano. Clara se levantó a las 6:30, siguiendo su elaborada rutina de belleza, que de alguna manera había aumentado de 20 minutos a 1 hora y media en los últimos meses. Preparé café, fingí leer la sección de deportes y la escuché moverse arriba como si se estuviera preparando para una sesión de fotos en lugar de otro día vendiendo espacio publicitario a negocios locales. ¿Una presentación importante hoy?, pregunté cuando bajó con aspecto de revista. Ya sabes cómo es, dijo, sin mirarme a los ojos mientras agarraba su bolso y se miraba en el espejo del pasillo por 15ª vez. La cuenta de Peterson es muy exigente, y Johnson quiere que todo sea perfecto. Bueno, la misteriosa cuenta de Peterson que supuestamente llevaba meses causando problemas, pero que por alguna razón nunca se resolvió. En ese momento, estaba bastante seguro de que Peterson era el cliente más indeciso de la historia de la publicidad o un producto de la imaginación de Clara. Bueno, mátalo, cariño, dije, con el fingido entusiasmo justo para parecer creíble. Me besó en la mejilla, un beso rápido y distraído que parecía tan apasionado como un apretón de manos, y se dirigió al taller. Esperé exactamente 3 minutos después de oír que su coche arrancaba, luego agarré mis llaves y me dirigí a mi camioneta. La cafetería era perfecta para la fase 1 de la operación Atrapa a mi esposa infiel. Tenía grandes ventanales que daban a la calle, wifi decente y un café lo suficientemente fuerte como para mantenerme alerta durante lo que podría ser una mañana muy larga. Me senté en una mesa de la esquina, desde donde podía ver la intersección que conducía a nuestro barrio, y me acomodé con un café solo grande y un periódico que no tenía intención de leer. Clara Silveronda pasó justo a las 8:15, puntual. Probablemente iba a trabajar como una persona normal, dispuesta a dedicar un día de esfuerzo honesto a vender espacio publicitario, y sin ninguna intención de escabullirse a casa para una cita por la tarde con su misterioso amante. O no a las 9:30, ese mismo Honda plateado volvió a pasar por la intersección, moviéndose despacio, como si se asegurara de que no hubiera moros en la costa. Lo vi desaparecer hacia nuestro barrio y sentí un nudo en el estómago. Hora de la fase 2. Regresé a nuestra calle, pero aparqué 4 casas más allá, detrás de un enorme roble que me proporcionaba una cobertura perfecta y, al mismo tiempo, una vista despejada de nuestra entrada. Nuestra vecina, la señora Henderson, tenía fama de enterarse de todo, así que saqué mi teléfono y fingí tener una conversación importante de trabajo mientras vigilaba nuestra casa. Con atención. Exactamente a las 9:40, una camioneta plateada que definitivamente no era el Honda de Clara entró en nuestra entrada. Mi corazón empezó a latir con fuerza como si acabara de subir corriendo las escaleras con un saco de cemento. Era el momento. Era el momento de la verdad, el instante en que mis sospechas se confirmarían o se demostrarían erróneas. Una parte de mí aún esperaba haber sido paranoico, que todo esto fuera un malentendido del que luego nos reiríamos.
Esa esperanza se desvaneció en cuanto se abrió la puerta de la camioneta, dejando atrás al tipo más típico que había visto en mi vida. Parecía que lo habían comprado por catálogo, como si lo hubieran comprado en el semanario imbécil genérico. Probablemente tenía unos 30 años, con ese físico artificialmente perfecto que grita: paso más tiempo en el gimnasio que la mayoría de la gente en el trabajo. Llevaba la camiseta tan ajustada que parecía pintada, mostrando músculos que claramente nunca había usado para el trabajo, solo para salir guapo en las selfies frente al espejo del baño. Pero esto es lo que realmente me molestó. Se acercó a nuestra puerta como si fuera el dueño del lugar. Sin dudarlo, sin mirar alrededor con nerviosismo, sin culpa ni vergüenza por lo que hacía. Marcó el código de seguridad, nuestro código de seguridad, el que había elegido porque era el cumpleaños de Clara, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La puerta principal se abrió antes de que terminara de marcar. Apareció Clara, y vi a mi esposa, con la que llevo 12 años de matrimonio, abrazar a ese gilipollas de gimnasio, como si fuera un soldado que regresaba de la guerra. Se besaron ahí mismo en la puerta, no un beso rápido, sino un beso de verdad, de agarrándose la cara, como una estrella de cine, que me dejó la vista roja. Luego desaparecieron dentro de mi casa. Durante unos 10 minutos, me quedé sentado en mi camioneta sintiéndome como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago un boxeador profesional de peso pesado. Esto estaba pasando de verdad. Mi esposa me estaba engañando de verdad, en nuestra casa, probablemente en nuestra cama, con un imbécil musculoso que parecía haber comprado su personalidad donde consiguió su proteína en polvo. Pero el verdadero espectáculo apenas empezaba. A las 9:52, salieron por la puerta trasera a nuestra terraza. Clara llevaba un bikini que nunca había visto, rojo, diminuto y con aspecto caro. El tipo de bikini que usan las mujeres que quieren llamar la atención, no las esposas que supuestamente están estresadas por reuniones de presupuesto y presentaciones a clientes. ¿Y el señor maravilloso? Se había quitado la ropa hasta quedar en un bañador que probablemente cuesta más de lo que gano en un día, mostrando unos abdominales que parecían esculpidos por el mismísimo Miguel Ángel. Llevaba una botella de vino, la misma porquería extranjera y cara que había visto en la piscina semanas antes, y actuaba como si protagonizara su propio videoclip. Pero aquí está la parte que me disparó la presión arterial. Se zambulló en mi piscina como si fuera suya. Mi piscina. La que había ahorrado, planeado, por la que había sudado. La que había pasado incontables fines de semana manteniendo, incontables dólares cuidando, incontables horas disfrutando en los pocos momentos de tranquilidad que tenía entre el trabajo y el sueño. Este chico guapo, con esteroides, nadaba en mi agua como si fuera su propio centro de entrenamiento olímpico. Clara se metió tras él, y los vi chapotear como adolescentes en un campamento de verano. Se reían, chapoteaban, nadaban uno hacia el otro para darse besos bajo el agua que me dieron ganas de vomitar sobre el césped perfectamente cuidado de la señora Henderson. ¿Lo peor? Parecían felices. No solo satisfechos ni lujuriosos, sino genuinamente felices, como Clara y yo no nos habíamos visto en años. Estaba animada, juguetona, de alguna manera más joven, como si ese imbécil hubiera encontrado un control remoto para su personalidad y hubiera subido el brillo al máximo. Me quedé allí sentado otra hora, viéndolos convertir mi patio trasero en su paraíso personal. Bebieron mi vino, usaron mis toallas, se relajaron en mis sillas y trataron mi propiedad como si fuera su propio resort privado. En un momento dado, el musculoso salió a contestar el teléfono, y pude verle bien la cara. Damien Holt. Ahora lo recordaba. Un entrenador físico que había estado en la fiesta de Navidad de la oficina de Clara el año pasado. Se había pasado toda la noche haciendo alarde de las conversaciones y coqueteando con cualquiera que llevara falda, incluida mi esposa. Lo había considerado inofensivo, solo otro adicto al gimnasio con más músculos que cerebro. Al parecer, me había equivocado con lo de inofensivo. Cuando por fin volvieron a entrar alrededor del mediodía, arranqué la camioneta y conduje a la obra aturdido. Pasé el resto del día dando órdenes a mi equipo e intentando fingir que mi mundo no había explotado como una carga de demolición defectuosa. Esa noche, Clara llegó a casa exactamente a las 6 de la tarde, con un aspecto perfectamente normal y completamente inocente. Me besó en la frente. Me preguntó qué tal me había ido el día y empezó a preparar la cena como si estuviera haciendo una audición para la esposa del año en lugar de la adúltera del siglo. ¿Qué tal el trabajo?
preguntó, removiendo algo en la estufa. Bien, dije, observándola representar aquella farsa doméstica. ¿Y tú? ¿Reuniones productivas? Ah, ya sabes, dijo con un gesto de desdén. El mismo drama de siempre con la cuenta Peterson. Nada demasiado emocionante. Nada demasiado emocionante. Claro. Solo una tarde jugando a las casitas con su entrenador personal en el patio trasero mientras yo debería estar en el trabajo sin problemas, sin darme cuenta. Pero ahora era más sabio. Había visto al enemigo, y tenía abdominales de acero y cerebro de pez dorado. Y lo que era más importante, había visto lo suficiente para saber que esto no era solo un romance. Esto fue una completa traición a todo lo que habíamos construido juntos, llevado a cabo en mi propia casa con mis propias cosas, mientras yo me dejaba la piel trabajando para pagarlo todo. Damien Hall creía estar viviendo su sueño, nadando en mi piscina y acostándose con mi esposa mientras yo ganaba el dinero que lo hacía posible. No tenía ni idea de que su sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Esto es lo que te enseñan 15 años en la construcción. Si quieres demoler algo correctamente, más vale que sepas exactamente dónde colocar las cargas. Si te apresuras, te saltas la planificación y acabarás enterrado bajo los escombros de lo que solía ser tu vida. Pero tómate tu tiempo, estudia la estructura, encuentra los puntos débiles y podrás derribar todo el maldito edificio exactamente donde y cuando quieras. Mi matrimonio estaba a punto de ser demolido, pero no iba a hacerlo con un mazo y una oración. Iba a ser quirúrgico con esta mierda. Al día siguiente de ver a Damien Hall tratar mi piscina como si fuera su parque acuático personal, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma por primera vez en 3 años. Mi capataz, Danny, pensó que me estaba muriendo de algo exótico, considerando que había llegado a las obras con todo, desde costillas rotas hasta intoxicación alimentaria, sin inmutarme. Pero esto era diferente. Esto era preparación para la guerra, y las guerras no se ganan con gente que llega desprevenida. Pasé la mañana en Best Buy, que al parecer es donde van los hombres de mediana edad cuando sus vidas se desmoronan y necesitan equipo de espionaje. El chico que trabajaba en la sección de cámaras de seguridad parecía apenas tener edad para conducir, pero sabía de equipos de vigilancia mejor que algunos agentes del FBI que había visto en televisión. ¿Buscas seguridad para el hogar?, preguntó, probablemente preguntándose por qué tenía cara de querer asesinar a alguien. Algo así. Le dije que necesitaba cámaras pequeñas, inalámbricas y que pudieran grabarlo todo sin que nadie se diera cuenta. Sus ojos se iluminaron como la mañana de Navidad. ¡Caramba! Acabamos de recibir cosas nuevas y geniales. ¿Miren esto? Estos pequeños son del tamaño de una memoria USB, pero graban en 4K con audio hasta 12 horas con una sola carga. ¡Perfectos! Compré 6, además de un amplificador de señal para router inalámbrico para asegurarme de que la señal llegara a todos los rincones de mi propiedad, y un disco duro externo de 2 TB para guardar cualquier evidencia que estuviera a punto de recopilar. El total ascendió a poco más de $800, más de lo que había gastado en algo divertido en meses. Pero claro, esto no era divertido. Era justicia. De vuelta en casa, pasé la tarde colocando estratégicamente mis juguetes nuevos por la casa como si fuera un conejo de Pascua demente. Uno estaba en la sala, escondido detrás de un marco para que pudiera ver la puerta principal y las escaleras. Otro en la cocina, escondido detrás de la cafetera, desde donde tenía una vista perfecta de la puerta trasera. El dormitorio principal tenía una instalada dentro de lo que parecía un reloj digital normal en la mesita de noche de Clara. Pero las verdaderas obras maestras estaban en el exterior. Coloqué 2 cámaras con vistas perfectas de la zona de la piscina, una camuflada como un aspersor y otra integrada en el sistema de altavoces exterior que instalé el verano pasado. La última cámara se instaló en el garaje, donde podía capturar matrículas y rostros de cualquiera que entrara o saliera. Para cuando terminé, mi casa tenía un cableado más seguro que Fort Knox, y nadie lo sabría a menos que buscaran específicamente equipo de vigilancia. Cada ángulo cubierto, cada entrada monitoreada, cada posible prueba grabada en gloriosa alta definición. Pero el hardware era solo la mitad de la batalla. Para las cosas realmente dañinas, las que resistirían en el juicio de divorcio y asegurarían que Clara no se llevara la mitad de todo lo que había conseguido con tanto esfuerzo, necesitaba ayuda profesional. Marcus Lane me debía un favor,
y era hora de cobrar. Marcus y yo nos conocimos hace mucho tiempo en la Universidad Estatal, donde él se especializó en justicia penal mientras yo aprendía los detalles de la ingeniería estructural. Después de graduarse, trabajó un tiempo en el departamento de policía antes de convertirse en agente privado, especializándose en casos de infidelidad e investigaciones corporativas. Era bueno en su trabajo, muy discreto, lo más importante, entendía que a veces la ley y la justicia no eran lo mismo. Lo llamé esa noche mientras Clara supuestamente trabajaba hasta tarde otra vez. Adrián, maldito Cross, dijo al contestar. Dios mío, ¿cuánto han pasado? ¿2 años? Por favor, dime que no llamas porque necesitas dinero para la fianza. Peor aún, dije, necesito un investigador privado, y necesito uno que no haga muchas preguntas sobre metodología. Hubo una pausa, esposa infiel, bingo, mierda, lo siento, ¿quieres que nos veamos en algún sitio y hablemos de ello? Nos vimos en la taberna Murphy's, al sur de la ciudad, de esos antros de obreros donde a nadie le importan tus problemas personales mientras sigas invitando a copas y no provoques peleas. Marcus se veía exactamente igual que en la universidad, alto, delgado, con esos ojos que no se perdían absolutamente nada. Siempre había sido bueno leyendo a la gente, lo que lo convertía en un infierno para jugar al póker y perfecto para atrapar a los tramposos. Le conté toda la historia con un par de cervezas, desde las olas en la piscina hasta el misterioso Damien Holt y sus sesiones de natación 2 veces por semana. Marcus escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando o tomando notas en una libretita que sacó del bolsillo de su chaqueta. Así que tienes el nombre del tipo y los has visto juntos, dijo cuando terminé. Es un buen comienzo, pero no es suficiente para lo que probablemente necesitarás en el tribunal. Hoy en día, los jueces quieren documentación, fotos, vídeos, registros financieros, registros de comunicaciones, todo. Ahí es donde entras tú. Claro que sí. Terminó su cerveza y pidió otra ronda. Esto es lo que pienso. Tienes tu casa conectada, lo cual es inteligente, pero necesitamos más que solo imágenes de ellos jugando a las casitas en tu piscina. Necesitamos establecer un patrón, documentar el asunto a lo largo del tiempo y, lo más importante, seguir el rastro del dinero. El rastro del dinero. Piénsalo, Adrián. Este tipo no solo usa tu piscina para hacer ejercicio. Apuesto a que tu esposa ha estado gastando su patrimonio conyugal en él. Cenas, regalos, tal vez incluso viajes. Los hoteles cuestan dinero, los restaurantes elegantes cuestan dinero, y si intenta impresionar a ese imbécil de entrenador personal, probablemente se esté gastando tu dinero. Eso me dio un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrado en la traición emocional que ni siquiera había considerado el aspecto económico. Pero Marcus tenía razón. Clara tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas, a nuestras tarjetas de crédito, a nuestros ahorros. Por lo que yo sabía, llevaba meses financiando mi propia humillación. Necesitamos acceder a su teléfono, continuó Marcus. Mensajes de texto, registros de llamadas, galerías de fotos, todo lo que demuestre que esto no es algo aislado. Necesitamos registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito, cualquier cosa que muestre un patrón de gastos en esta relación. ¿Cómo lo hacemos sin infringir unas 15 leyes diferentes? Marcus sonrió, y no era una sonrisa especialmente agradable. Déjame preocuparme por los tecnicismos legales. Tú concéntrate en darme acceso cuando se presente la oportunidad. Durante la siguiente hora, elaboramos un plan que habría enorgullecido a los estrategas militares. Marcus se encargaría de la investigación financiera y la verificación de antecedentes de Damien Holt, mientras yo me concentraba en recopilar pruebas en vídeo y buscar oportunidades para acceder al teléfono de Clara. Nos reuniríamos semanalmente para intercambiar ideas y ajustar nuestra estrategia en función de lo que descubriéramos. Una cosa más, dijo Marcus mientras nos preparábamos para irnos. Deben estar preparados para lo que podamos encontrar. A veces la evidencia es peor que las sospechas, y a veces la gente te sorprende con lo bajo que está dispuesta a llegar. ¿Peor cómo? Podrían ser otros. Podría ser dinero que desconocías. Podría ser que esto lleva ocurriendo mucho más tiempo del que crees. Me puso el suyo en el hombro. He visto matrimonios que parecían sólidos desde fuera convertirse en una completa farsa. Prepárate para lo que sea, ¿vale? Esa noche, me acosté junto a Clara,
escuchándola respirar y preguntándome cuántas mentiras iba a descubrir en las próximas semanas. Dormía plácidamente, probablemente soñando con su novio musculoso y sus fiestas vespertinas en la piscina, completamente inconsciente de que su marido estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Las cámaras grababan, la investigación estaba en marcha, y en algún lugar del éter digital, la evidencia que destruiría mi matrimonio se acumulaba píxel a píxel. Clara llevaba meses jugando con mi vida, creyéndose más lista que el obrero de la construcción, demasiado ocupado trabajando como para darse cuenta de lo que pasaba en su propio patio. Se había vuelto cómoda, descuidada y demasiado confiada en su capacidad para manejar dos relaciones sin que la descubrieran. Pero cometió un error crucial, me subestimó. Puede que no tuviera un título universitario en justicia penal ni una oficina elegante en el centro, pero sabía planificar un proyecto de principio a fin. Sabía gestionar plazos, coordinar recursos y ejecutar operaciones complejas bajo presión. Y lo más importante, sabía cómo demolerlo todo tan completamente que no quedara nada más que vacío y arrepentimiento. La primera fase estaba completa. La red de vigilancia estaba operativa, Marcus estaba en el caso, y mi esposa infiel no tenía ni idea de que su aventura perfecta estaba a punto de convertirse en el error más caro de su vida. Ahora venía la parte divertida. Viendo cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real mientras me sonreía y me mentía a la cara a diario. Los obreros de la construcción sabemos construir cosas, pero también sabemos demolerlas. Y la casa de mentiras de Clara estaba a punto de derrumbarse con más fuerza que un edificio en ruinas en una zona sísmica. La única pregunta era si lo vería venir antes de que el techo se derrumbara sobre su cabeza perfectamente esculpida. ¿Sabes lo que dicen de que la venganza se sirve fría? Bueno, quienquiera que haya inventado ese dicho obviamente nunca tuvo que lidiar con una esposa infiel y su novio, musculoso convirtiendo su patio trasero en un maldito nido de amor. A veces la venganza debe servirse caliente, viscosa y con suficiente apoyo anfibio como para hacer que un hombre adulto cuestione sus decisiones vitales. 2 semanas después de mi operación de vigilancia, tenía pruebas suficientes para enterrar a Clara y Damien en cualquier juzgado de divorcio del país. Marcus se había estado ganando la vida como un campeón, documentando sus fiestas en la piscina los martes y jueves por la tarde con precisión militar. Teníamos marcas de tiempo, fotografías, vídeos e incluso grabaciones de audio de sus conversaciones íntimas que harían sonrojar a cualquier director de cine porno. Pero aquí está el problema con las pruebas. Son geniales para abogados y jueces, pero no sirven para nada para la furia que me consumía por dentro. Todas las noches, me tumbaba en la cama junto a mi esposa infiel, escuchándola fingir que dormía mientras probablemente fantaseaba con su próxima lucha libre submarina con él, Capitán Proteína en polvo. Cada mañana, la besaba al despedirme y la veía irse al trabajo, sabiendo, maldita sea, que estaba planeando otra tarde de adulterio en mi propio patio. Necesitaba más que pruebas. Necesitaba satisfacción. Necesitaba ver la cara de Damien cuando su fantasía perfecta se convirtió en una pesadilla. Necesitaba que comprendiera que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias vienen con dientes y una actitud muy mala. Fue entonces cuando me llegó la inspiración, gracias a mi sobrino Tyler y su proyecto de ciencias de 5º grado. Tyler llevaba un mes criando renacuajos de rana toro, viéndolos crecer desde pequeños puntos negros hasta convertirse en verdaderas ranas en un gran acuario en su habitación. Su madre, mi hermana Jenny, llevaba semanas quejándose del olor y el ruido, rogando a alguien que se los quitara de encima antes de que tirara accidentalmente todo el ecosistema por el inodoro. Me ofrecía resolver su problema. «Tío Adrián, ¿seguro que quieres estas cosas?», preguntó Tyler mientras subíamos el tanque a mi camioneta. «Son un poco asquerosas y hacen un ruido raro por la noche. Créeme, chico, tengo el estanque perfecto para ellas». Claro, no tenía estanque, pero tenía algo mejor, una piscina climatizada con cloro que estaba a punto de convertirse en un paraíso para los anfibios. El plan era hermoso en su simplicidad. Esperaría a que Clara se fuera a trabajar el jueves por la mañana y luego prepararía mi sorpresa viviente antes de que Damien llegara para su habitual sesión de sexo en la piscina. Las cámaras lo captarían todo, y por fin podría ver cómo lucía ese niño tan bonito cuando su mundo perfecto se volviera un poco menos perfecto. Recorrí 3 tiendas de mascotas diferentes para complementar la colección de Tyler, diciéndole a cada dependiente que estaba montando un gran estanque al aire libre y que necesitaba suficientes ranas para establecer un ecosistema saludable.
para cuando terminé de comprar, tenía 2 acuarios enormes llenos de renacuajos de rana toro, 6 ranas toro adultas del tamaño de platos de comida y unas 50 ranas más pequeñas que el anterior dueño de la tienda de mascotas prácticamente regalaba porque eran demasiado agresivas para la mayoría de los clientes. Perfecto. Agresivo era justo lo que buscaba. El jueves por la mañana transcurrió como cualquier otro día en un infierno suburbano. Clara siguió su elaborada rutina de belleza. Dijo que le esperaba otro día complicado con la cuenta de Peterson y se fue al trabajo con el aspecto de ira. Una sesión de fotos en lugar de a una oficina de marketing. Le di los 10 minutos de ventaja de siempre. Luego subí mi ejército de anfibios a la camioneta y me fui a casa. Preparar la sorpresa me llevó más tiempo del esperado. Las ranas toro adultas se mostraron tan cooperativas como obreros de la construcción un lunes por la mañana, y los renacuajos parecían decididos a escapar de cada contenedor en el que los metía. Pero finalmente, logré que todo el equipo se trasladara a mi piscina, donde nadaban como si acabaran de descubrir el paraíso de las ranas. Las ranas toro grandes reclamaron inmediatamente la parte menos profunda como su territorio, mientras que las más pequeñas se dispersaron por la parte profunda como pequeños submarinos verdes. Los renacuajos estaban por todas partes, convirtiendo el agua cristalina en una masa retorcida de vida acuática que parecía sacada de un documental de naturaleza que salió mal. Retiré la cubierta de la piscina hasta la mitad, dejando justo el agua libre para que pareciera normal desde lejos, y me acomodé en mi camioneta calle abajo a esperar el espectáculo. La camioneta plateada de Damien llegó a mi entrada exactamente a las 9:40, justo a tiempo. Lo vi llegar a la puerta principal contoneándose como si caminara por una alfombra roja, marcar el código de seguridad con la confianza de quien se cree dueño del mundo y desaparecer dentro. 15 minutos después, salieron a la terraza, y tuve que admitir que formaban una imagen preciosa. Clara con otro bikini que nunca había visto, este era negro y probablemente costaba más que la cuota mensual de mi camioneta, y Damien con un bañador que parecía pintado sobre su cuerpo artificialmente perfecto. Llevaba la botella de vino caro de siempre, gesticulando dramáticamente mientras hablaba, probablemente contándole a Clara alguna chorrada sobre su última conquista en el gimnasio o sus planes de convertirse en influencer del fitness. Dijera lo que dijera, la hacía reír con esa sonoridad que solía reservarme a mí, cuando era tan estúpido como para creerme el único hombre en su vida. Montaron su paraíso habitual junto a la piscina, extendiendo toallas en las sillas y acomodando sus copas de vino a la perfección. Damien se exhibía ante Clara, flexionándose y posando como un pavo real en época de apareamiento, completamente ajeno a que su actuación privada estaba a punto de tener un público inesperado. Por fin, llegó el momento que tanto esperaba. Damien se acercó al borde de la piscina, retiró la cubierta con un gesto elegante y se zambulló sin molestarse en mirar el agua primero. El grito que salió de la boca de ese hombre al emerger valió cada centavo que gasté en servicios de reubicación de anfibios. Imagínense. Un hombre adulto, supuestamente la cumbre de la masculinidad, saliendo del agua como si se hubiera electrocutado, con 3 ranas toro pegadas al pecho y una docena de renacuajos pegados a la espalda. Su expresión era de puro terror, como si acabara de descubrir que mi piscina era un portal a una dimensión infernal infestada de ranas. Intentó nadar hasta la escalera, pero cada brazada lo ponía en contacto con más ranas, y cada nuevo encuentro lo volvía histérico. Las grandes ranas toro parecían creer que estaba jugando, siguiéndolo por la piscina y croando palabras de aliento mientras se agitaba como un ahogado. Clara también gritaba, pero no de miedo, sino de completa mortificación. Estaba de pie al borde de la piscina, intentando ayudar a su amante a escapar de su pesadilla anfibia, con una expresión que sugería que no era así como había planeado pasar la tarde del jueves. Damien finalmente llegó a la escalera, pero su gran salida se arruinó al resbalar con una rana toro particularmente grande que se había instalado en la terraza de la piscina. Cayó con fuerza, aterrizando sobre su trasero perfectamente esculpido mientras un coro de ranas le amenizaba la humillación. ¿Lo mejor? Estaba desnudo. En su pánico, había perdido su caro traje de baño en las turbias profundidades de mi piscina infestada de ranas, y ahora corría por mi terraza como un babuino despellejado y aterrorizado, intentando cubrirse mientras esquivaba al ejército de anfibios que había reclamado su territorio. Clara intentaba ayudarlo, lanzándole una toalla mientras se mantenía alejada de las ranas, pero ni siquiera ella pudo mantener la compostura ante semejante caos.
La mujer sofisticada y segura de sí misma que me había estado mintiendo en la cara durante meses parecía una madre de barrio con un niño pequeño en el supermercado. Tardaron 20 minutos en despejar la zona de la piscina, con Damien envuelto en toallas y cojeando hacia la casa, mientras Clara recogía sus pertenencias e intentaba recuperar algo de dignidad. Nunca encontraron su traje de baño, así que tuvo que escapar solo con la toalla de playa de mi esposa y lo que quedaba de su ego destrozado. Desde mi camioneta calle abajo, grabé cada glorioso segundo de su humillación, observando con mi cámara cómo dos personas que se creían intocables aprendían que a veces el universo tiene sentido del humor con el adulterio. Pero esto fue solo el comienzo. La primera fase se trataba de vergüenza, de mostrarles que su aventura perfecta no era tan segura como creían. Se trataba de sembrar la duda, de hacerles preguntarse si tal vez no eran tan inteligentes como creían. La verdadera diversión estaba por venir. Mientras conducía de vuelta al lugar de trabajo, no podía dejar de sonreír. Por primera vez en meses, sentía que tenía cierto control sobre mi vida. Clara y Damien habían estado jugando a su jueguito en mi casa, con mis cosas, en mi tiempo libre. Me habían estado tratando como a un tonto, demasiado estúpido para darse cuenta de lo que pasaba delante de sus narices. Bueno, ahora sabían que estaba prestando atención, y si pensaban que unas cuantas ranas eran malas, no tenían ni idea de lo que vendría después. Al fin y al cabo, los obreros de la construcción no solo saben construir y demoler cosas. También sabemos cómo hacerles la vida muy incómoda a quienes nos molestan. La segunda fase iba a ser legendaria. Si crees que las ranas dan miedo, espera a conocer a sus primas más grandes y traviesas, que carecen por completo de sentido del humor y tienen un serio problema de actitud. El incidente de la rana había sido un hermoso preámbulo, pero no fue el golpe de gracia que esperaba. Claro, Damien gritó como un niño y perdió su traje de baño de diseño en las turbias profundidades del infierno anfibio, pero el muy cabrón regresó el martes siguiente como si nada. Al parecer, ser agredido sexualmente por una pandilla de ranas toro no fue suficiente para mantenerlo alejado de mi esposa y mi piscina. Hay gente que no aprende de la manera fácil. Pasé el fin de semana pensando en la escalada. En la construcción, cuando un pequeño empujón no funciona, se recurre a las herramientas más poderosas. Cuando un martillo estándar no clava el clavo, se cambia a una almadena. Cuando las ranas no dan el mensaje, se llama a los reptiles. Marcus pensó que me estaba volviendo loco cuando le expliqué la segunda fase tomando unas cervezas en la taberna de Murphy. A ver si lo entiendo, dijo, mirándome como si acabara de anunciar mis planes de unirme al circo. ¿Quieres meter serpientes en tu piscina? No solo serpientes, lo corregí. Serpientes, tortugas mordedoras y quizás un caimán pequeño si encuentro uno que no mate a nadie. Voy a usar la guerra psicológica, no el asesinato en primer grado. Adrián, eso es una locura. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si una de estas cosas le hace daño a alguien? Entonces quizás se lo piensen dos veces antes de usar mi piscina como su nidito de amor personal. Dije, terminando mi cerveza. Además, no me refiero a serpientes venenosas ni a caimanes adultos. Suficiente apoyo reptiliano para que el capitán Proteína en polvo se cuestione sus decisiones. Marcus negó con la cabeza, pero aún así sacó su libreta. Bueno, suponiendo que pueda disuadirte de este plan descabellado, ¿cuál es tu cronograma? Jueves por la mañana. La misma rutina que la semana pasada, solo que en lugar de ranas, nuestro pequeño Damien conoce a nuevos amigos menos mimosos y mucho más mordedores. El problema de pasar de ranas a reptiles fue encontrar proveedores que no hicieran demasiadas preguntas sobre por qué un obrero de la construcción necesitaba un envío urgente de serpientes no venenosas y crías de caimán. Resulta que el comercio de mascotas exóticas está muy activo en Estados Unidos, y si sabes dónde buscar, puedes conseguir que te traigan prácticamente cualquier cosa a domicilio con un mínimo papeleo y la máxima probabilidad de denegación. Empecé con Reptile World, una tienda de mascotas de aspecto sospechoso a las afueras del pueblo, especializada en animales que la mayoría de la gente no querría tener a menos de 80 kilómetros de su casa. El dueño, un tal Snake Mike, que hacía honor a su apodo en todos los sentidos, ni siquiera pestañeó cuando le expliqué mi proyecto de ecosistema de estanque. ¿Quieres variedad o especies específicas?, me preguntó, mientras me guiaba por un almacén que parecía sacado de una pesadilla de documental de naturaleza. Variedad,
dije, pero nada que realmente mate a nadie. Necesito algo aterrador, no mortal. Tengo justo lo que necesito, dijo Snake Mike, deteniéndose frente a un gran tanque lleno de lo que parecían dinosaurios en miniatura. Tortugas mordedoras. Son terriblemente malas, dan muchísimo miedo, pero no le harán daño a nadie a menos que lo intenten de verdad. Y estas crías de aquí, señaló otro tanque, son serpientes del maíz. Completamente inofensivas, pero parecen tan peligrosas que dan pesadillas a la mayoría. Perfectas. Compré 3 tortugas mordedoras que parecían sacadas de un pantano prehistórico y media docena de serpientes del maíz hermosas, aterradoras y completamente no venenosas. Para el gran final, Snake Mike me presentó a su tesoro. Un caimán bebé de 60 centímetros que, según él, era tan tierno como un gatito, pero tan aterrador que haría que hombres adultos se mearan encima. ¿Seguro que esta cosa no se come a nadie?, pregunté, mientras observaba al pequeño monstruo prehistórico flotando en su pecera como un submarino en miniatura. No, es solo un bebé. Lo peor que puede hacer es morderle la lengua a alguien si intenta acariciarlo. ¿Pero el impacto psicológico? Menudo beso de chef, amigo. El beso del chef. Subí mi ejército de reptiles a la camioneta el miércoles por la noche, después de que Clara se acostara alegando otro dolor de cabeza por estrés de la cuenta de Peterson. Las serpientes fueron a contenedores seguros en la parte trasera, las tortugas mordedoras tuvieron su propio hábitat portátil, y el caimán bebé viajó de acompañante en un pequeño acuario que apenas contenía su actitud. El plan era más complejo esta vez. No podía tirarlo todo a la piscina y esperar que todo saliera bien. Eso sería crueldad animal, y a pesar de todo lo que Clara y Damien me habían hecho pasar, no iba a desquitarme con reptiles inocentes que solo intentaban ganarse la vida con el negocio de las mascotas exóticas. En cambio, establecí lo que Marcus llamó zonas de ubicación estratégica alrededor del área de la piscina. Las tortugas mordedoras patrullarían la parte menos profunda. Las serpientes se posicionarían cerca de la escalera y el trampolín, y la cría de caimán tendría el honor de flotar en la parte profunda como un monstruo de lago en miniatura. La mañana del jueves transcurrió como un reloj. Clara siguió su rutina de belleza, habló como siempre sobre el estrés laboral y los clientes difíciles, y se fue a su trabajo con el coche, con cara de ir a una sesión de fotos para la adúltera mensual. Le di los 10 minutos de ventaja habituales, luego cargué a mi equipo reptiliano y me fui a casa. La fase 2 tardó casi 1 hora en prepararse. Las tortugas mordedoras fueron sorprendentemente cooperativas, probablemente porque estaban demasiado enfadadas con el mundo como para preocuparse por dónde terminaban. Las serpientes del maíz fueron más desafiantes, intentaban escapar de sus posiciones designadas, aparentemente sin darse cuenta de que se suponía que eran personajes secundarios en mi drama de venganza. Pero el caimán bebé era la verdadera estrella del espectáculo. Lo solté en la parte profunda y lo vi hundirse como un pequeño submarino, completamente invisible desde la superficie, pero listo para hacer una aparición espectacular cuando menos se lo esperaba. A las 9:30, todo estaba listo. Retiré la cubierta de la piscina lo justo para que todo pareciera normal desde la distancia, preparé mi equipo fotográfico y me acomodé en mi camioneta a esperar el evento principal. La camioneta de Damien llegó justo a tiempo, y lo vi llegar contoneándose a la puerta principal con la misma confianza arrogante que estaba a punto de recibir una dura dosis de realidad. Desapareció dentro para su habitual ritual previo al baño con mi esposa, probablemente contándole que el incidente de la rana había sido una casualidad y que definitivamente no volvería a ocurrir. Últimas palabras famosas. Salieron a la terraza 20 minutos después, Clara con otro bikini que nunca había visto y Damien con aspecto de haber salido de una revista de fitness. Esta vez se estaba comportando con mucha más virilidad, probablemente intentando demostrar que unas ranas no habían dañado su virilidad. Tranquila, nena, lo oí decir mientras montaban su paraíso junto a la piscina. Probablemente fue algo estacional. Las ranas migran, o lo que sea. Hoy va a ser perfecto. Caminó hasta el borde de la piscina, retiró la cubierta con un gesto elegante y se zambulló sin mirar el agua primero. De nuevo, hay gente que no aprende de verdad. El grito que salió de la boca de Damien al salir a la superficie junto a una tortuga mordedora hizo que el incidente de la rana sonara como un coro de iglesia. Pero la verdadera magia ocurrió cuando intentó nadar hasta la escalera y se topó con 6 serpientes del maíz que, al parecer, también habían decidido que la piscina era su momento.
Nunca había visto a un hombre adulto moverse tan rápido en el agua. Damien hacía una especie de brazada de pánico híbrida, intentando esquivar a las tortugas y a la vez alejarse de las serpientes, mientras Clara gritaba palabras de aliento desde la cubierta. Pero la pieza de resistencia llegó cuando finalmente llegó al fondo y el caimán bebé decidió hacer su entrada triunfal. Un segundo Damien jadeaba, creyendo haber encontrado un lugar seguro, y al siguiente se encontraba mirando los ojos prehistóricos de un dinosaurio en miniatura que parecía haber salido de su peor pesadilla. El sonido que emitió ni siquiera era humano. Era puro terror primitivo, el tipo de ruido que probablemente hacían los primeros humanos al encontrarse por primera vez con tigres dientes de sable. Salió de la piscina como si le hubieran disparado un cañón. Aterrizó con fuerza en la terraza e inmediatamente empezó a arrastrarse hacia la casa a gatas, mientras una tortuga lo seguía como un depredador a cámara lenta. Clara, presa del pánico, intentaba ayudar a su traumatizado amante mientras evitaba el ejército de reptiles que se había apoderado de su paraíso vespertino. Gritaba algo sobre llamar a control de animales, pero Damien estaba demasiado ocupado con lo que parecía una crisis nerviosa total como para responder. Lo mejor fue verlo intentar levantarse, solo para resbalar en la terraza mojada y caer de espaldas en el macizo de flores, donde quedó temblando como si se hubiera electrocutado mientras una serpiente del maíz se deslizaba junto a su cabeza. Tardaron 45 minutos en despejar la zona esta vez, con Damien envuelto en toallas y temblando como un chihuahua en una tormenta mientras Clara intentaba encontrar la manera de explicárselo a alguien, a cualquiera, que pudiera creerla. Desde mi camioneta, grabé cada segundo de su pesadilla reptiliana, viendo a dos personas que creían vivir su mejor vida aprender que a veces el karma trae consecuencias y un problema de actitud. La segunda fase estaba completa, y Damien Holt había aprendido oficialmente que mi piscina no era el refugio que creía. Pero apenas estábamos empezando. Hay una delgada línea entre la venganza y la estupidez, y al parecer yo estaba bailando sobre ella como un universitario borracho en una fiesta de fraternidad. El incidente del reptil había sido espectacular. Damien gritaba como una víctima de película de terror mientras una cría de caimán le provocaba pesadillas que recordaría el resto de su vida artificialmente alterada. Pero también había sido una imprudencia terrible. Marcus lo había dejado clarísimo cuando me llamó el viernes por la mañana. Su voz transmitía ese pánico apenas controlado que suelen tener los capataces de construcción que acaban de ver a alguien caerse de un andamio. Adrián, ¿en qué demonios estabas pensando?, dijo sin rodeos. ¿Serpientes? ¿Un maldito caimán? ¿Pretendes ir a la cárcel por agresión con agravantes con un reptil mortal? Es un caimán, no un caimán. Lo corregí, pero probablemente no era lo que quería que me centrara. Y es solo un bebé. Snake Mike dijo que era inofensivo. ¿Snake Mike? Dios mío. Adrián, ¿buscas asesoramiento legal de un tipo llamado Snake Mike? Es como recibir consejos de planificación financiera de un corredor de apuestas. Tenía razón. Cuando te estás calibrando la moral con los traficantes de mascotas exóticas y tu estrategia legal implica aterrorizar a la gente con animales prehistóricos, quizás sea hora de consultar a alguien con un título de derecho y un conocimiento práctico del sistema judicial. Fue entonces cuando recordé al juez Richard Callahan. Dick Callahan había sido mi mentor cuando intentaba descubrir cómo convertir mi negocio de construcción, de una operación unipersonal, en algo parecido a una empresa legítima. Nos conocimos a través de la Cámara de Comercio hace unos 8 años, cuando estaba licitando mi primer gran proyecto comercial y no tenía ni idea de cómo desenvolverme en el arduo mundo legal de los contratos gubernamentales. Dick me había acogido bajo su protección, explicándome la diferencia entre las buenas prácticas comerciales y los atajos que te llevan a un tribunal federal con la polla en la mano y un abogado carísimo intentando explicar por qué tu ignorancia no debería considerarse intención delictiva. Se había jubilado hacía 2 años, pero seguía ejerciendo la abogacía a tiempo parcial, ocasionalmente. Impartía consejos a idiotas como yo que se creían más listos que el sistema legal. Más importante aún, comprendía que a veces la ley y la justicia no eran lo mismo y que la gente buena a veces necesitaba romper las reglas para obtener los resultados que merecía. Lo llamé el sábado por la mañana después de que Clara se fuera a otra reunión misteriosa con un cliente que probablemente involucraba a Damien y la terapia que necesitaba para recuperarse de sus recientes traumas acuáticos. Adrián Cross, dijo Dick al contestar,
con esa autoridad judicial que te hacía querer confesar tus pecados, los hubieras cometido o no. Me enteré por los rumores de que podrías estar pasando por dificultades personales. En un pueblo tan pequeño como el nuestro, los rumores eran como una autopista de la información de alta velocidad, y no me sorprendió que la noticia de mis problemas domésticos le hubiera llegado al juez jubilado que aún jugaba al póker con la mitad de los abogados del condado. Se podría decir, dije. Mi esposa me engaña y no lo estoy manejando con la madurez y la gracia que probablemente merece. Dick rió entre dientes, un sonido que de alguna manera logró ser compasivo y ligeramente siniestro. ¿Por qué no pasas por casa esta tarde? Parece que necesitamos tener una conversación que sea más apropiada para tomar bourbon que para hablar por teléfono. La casa de Dick era todo lo que se esperaría de un juez jubilado que había pasado 30 años escuchando lo peor de la naturaleza humana, y de alguna manera, mantenía su fe en el sistema judicial. Era elegante sin ser ostentosa, tradicional sin ser recargada, y llena de muebles caros que, en lugar de gritar, susurraban sobre el éxito. Me recibió en la puerta con 2 vasos de lo que parecía whisky añejado más tiempo que la mayoría de mis empleados y nos acomodamos en sillones de cuero en su estudio que probablemente costaban más que mi camioneta. Así que dijo, recostándose con esa autoridad tan cómoda que te hacía entender por qué los abogados cobraban tanto solo por estar en la misma habitación con él. Háblame de tu esposa y del pobre desgraciado con el que ha decidido torturarte. Le expliqué toda la historia, desde las ondas en la piscina hasta las cámaras ocultas y mis recientes experimentos con armas biológicas acuáticas. Dick escuchó sin interrumpir, asintiendo o levantando una ceja de vez en cuando llegaba a los aspectos más creativos de mi campaña de venganza. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, con la mirada fija en su bourbon como si contuviera los secretos del universo o al menos alguna guía para lidiar con idiotas que creían que las serpientes eran herramientas legales adecuadas. Bueno, dijo finalmente, sin duda has logrado agravar la situación de maneras que impresionarían a un estratega militar y aterrorizarían a un abogado defensor. ¿Es eso bueno o malo? Depende completamente de lo que intentes lograr y de cuánta libertad estés dispuesto a arriesgar para lograrlo. Tomó un sorbo de bourbon y me clavó la mirada que probablemente había convencido a innumerables acusados a reconsiderar su testimonio. Adrián, te voy a hacer una pregunta y quiero que la pienses bien antes de responder. ¿Qué quieres realmente de esta situación? Quiero que paguen por lo que me hicieron. Eso no es una respuesta. Es una emoción. ¿Qué quieres? ¿Quieres recuperar tu matrimonio? ¿Quieres un divorcio que te deje económicamente sano? ¿Quieres venganza? ¿Quieres justicia? Porque son 4 objetivos muy distintos que requieren 4 estrategias muy distintas. Lo pensé mientras el bourbon me quemaba la garganta y Dick esperaba con la infinita paciencia de quien ha pasado décadas escuchando a gente tomar las peores decisiones de su vida. Quiero que pierda, dije finalmente. Quiero que entienda que hay consecuencias por mentir, engañarme y tratarme como si fuera demasiado tonta para darme cuenta de lo que pasa en mi propia casa. Quiero que ese imbécil musculoso desaparezca de mi vida para siempre y quiero salir de esto con mi dignidad y mis bienes intactos. Dick asintió como si acabara de dar la respuesta correcta a una pregunta legal particularmente difícil. Son objetivos razonables y alcanzables, pero los métodos que has estado usando te llevarán a la cárcel, te costarán todo lo que intentas proteger y probablemente te demandarán todas las organizaciones defensoras de los derechos de los animales del Estado. ¿Qué sugieres? Paciencia, planificación y una estrategia centrada en los resultados legales en lugar de la satisfacción personal. Volvió a llenar nuestros vasos y se recostó en su silla. Adrián, tienes pruebas de adulterio, recursos financieros que desconocen, y el factor sorpresa. Es una mano fuerte si la juegas bien. Pero la juegas como un jugador borracho que cree que puede ganarle a la casa apostándolo todo al rojo. Necesitas volver a pensar como un contratista. ¿Cuáles son tus cimientos? ¿Cuáles son tus muros de carga? ¿Cuál es tu cronograma? Y, lo más importante, ¿cuál es tu estrategia de salida? Durante las 2 horas siguientes, Dick me explicó lo que él llamó la planificación estratégica del divorcio. Fue como recibir una clase magistral de guerra legal de alguien que había pasado 3 décadas viendo a gente destruir sus vidas por malas decisiones y estupidez emocional. Las cámaras son buenas, dijo, tomando notas en un diario encuadernado en cuero. La investigación financiera que está llevando a cabo Marcus es excelente, pero los incidentes con animales deben cesar de inmediato.
Les estás dando argumentos para usar en tu contra en el tribunal, y los jueces no ven con buenos ojos a los maridos que aterrorizan a los amantes de sus esposas con mascotas exóticas. Aunque los amantes de las esposas lo merezcan, sobre todo si lo merecen, la ley no se trata de lo que las personas merecen, Adrián. Se trata de lo que se puede probar y de lo que se puede obtener legalmente. Explicó cómo funcionaban los procedimientos de divorcio en nuestro estado, la diferencia entre divorcios con culpa y sin culpa, y cómo se podían utilizar las pruebas de adulterio para proteger bienes y asegurar acuerdos favorables. Fue como aprender un nuevo idioma, solo que en lugar de pedir la cena en francés, estaba aprendiendo a arruinar financieramente a alguien con jerga legal. La clave, dijo Dick, es la documentación, la paciencia y asegurarse de que, cuando todo esto salga a la luz, seas la víctima compasiva en lugar del marido loco que ha estado organizando ataques de animales en su patio trasero. ¿Así que se acabaron los reptiles? Se acabaron los reptiles. No más ranas. No más nada que pudiera interpretarse como amenazante, peligroso o criminalmente estúpido. Me clavó de nuevo esa mirada judicial. Pero eso no significa que no se pueda ser creativo dentro de los límites legales. ¿A qué te refieres? Dick sonrió, y era el tipo de sonrisa que probablemente ponía muy nerviosos a los abogados de la oposición. O sea, hay maneras de hacerle la vida incómoda a la gente sin infringir ninguna ley. Formas de ejercer presión sin dejar rastro. Formas de asegurar que tu novio encuentre otros lugares donde pasar el tiempo sin involucrar a animales que puedan testificar en tu contra en el juicio. ¿Te importaría profundizar? Digamos que a veces la venganza más efectiva es simplemente permitir que las personas afronten las consecuencias naturales de sus actos. Y a veces, se detenía para tomar otro sorbo de bourbon. Esas consecuencias naturales necesitan un poco de ayuda para manifestarse adecuadamente. Salí de casa de Dick esa tarde con una nueva comprensión del panorama legal y una estrategia que no involucraba fauna potencialmente letal. Era más sutil que mis enfoques anteriores, más paciente y con muchas más probabilidades de lograr los resultados que realmente deseaba. Pero lo más importante es que me fui con la bendición de alguien que entendía tanto la ley como la necesidad humana de justicia, incluso cuando ambas cosas no encajaban a la perfección. Clara y Damien creían que estaban jugando a un juego sin consecuencias, en un mundo donde sus acciones no importaban mientras no los atraparan. Estaban a punto de descubrir que ser atrapados era solo el principio. A veces, la mejor venganza no consiste en planes elaborados con animales exóticos ni en una guerra psicológica, cuidadosamente orquestada. A veces, simplemente se trata de aparecer en el momento justo y hacerle saber a alguien que su secreto perfecto ya no lo es tanto. Dick Callahan tenía razón sobre la estrategia y la paciencia, pero también mencionó algo sobre permitir que las personas afronten las consecuencias naturales de sus actos. Bueno, era hora de que Damien Holt enfrentara las consecuencias, y yo iba a estar allí para documentar cada hermoso segundo. Habían pasado 2 semanas desde mi última aventura reptiliana, y Clara había comenzado a relajarse de nuevo. Los misteriosos incidentes en la piscina habían cesado. La vida había vuelto a lo que probablemente creía normal, y sus sesiones de los martes y jueves por la tarde con el Capitán Proteína en polvo se habían reanudado con la precisión de un reloj. Lo que ella no sabía era que había estado usando esas 2 semanas para perfeccionar mi sistema de vigilancia y planificar lo que Marcus había empezado a llamar el enfoque directo. Se acabaron los animales, las intrigas, solo la confrontación a la antigua usanza en el momento justo para causar el máximo daño psicológico. La mañana del jueves transcurrió como cualquier otro día en nuestra telenovela suburbana. Clara siguió su rutina de belleza con precisión militar, soltó los típicos comentarios sobre el estrés laboral y las clientas exigentes, y se fue a su trabajo con el mismo aspecto que si fuera a una sesión de fotos para una revista en lugar de a una oficina de marketing que vendía espacio publicitario a pizzerías y tintorerías. Yo también seguí mi rutina habitual, salí 10 minutos después y aparqué calle abajo, donde podía vigilar la casa sin ser visible. Pero esta vez, en lugar de simplemente grabar a distancia, tenía un plan diferente. A las 9:30, vi la camioneta plateada de Damien entrar en mi casa como si fuera el dueño del lugar. El muy arrogante ya ni se molestó en mirar a su alrededor. 2 semanas sin ataques de anfibios aparentemente lo habían convencido de que la costa estaba despejada y su paraíso vespertino a salvo de cualquier interferencia. Les di 20 minutos para que se instalaran en su rutina antes de hacer mi movimiento. 20 minutos para que se desnudaran,
armaran su nido de amor junto a la piscina y comenzaran a sentirse cómodos en su santuario robado. 20 minutos para que olvidaran que las acciones tienen consecuencias y que los maridos a veces llegan temprano a casa. Luego conduje mi camioneta hasta mi entrada y la estacioné donde Damien no pudiera pasarla por alto. El plan era simple pero efectivo. Había preparado la piscina la noche anterior con una nueva tanda de renacuajos de rana toro de Tyler. No lo suficiente como para causar problemas reales, pero sí para crear esa sensación viscosa e inquietante que también había funcionado durante la fase 1. Entonces me ubiqué en las sombras junto al cobertizo de herramientas, desde donde podía observar todo mientras permanecía invisible hasta el momento justo. Desde mi escondite, podía verlos con claridad. Clara estaba relajada con otro bikini que nunca antes había visto. Este era blanco y probablemente costaba más que la cuota mensual del coche de la mayoría de la gente, mientras que Damien presumía de su físico artificialmente perfecto como un pavo real en época de apareamiento. Bebían vino en las copas buenas, las que nos habían regalado de boda y que se suponía que debíamos guardar para ocasiones especiales. Al parecer, el adulterio era una ocasión especial para Clara. Damien estaba en plena forma, flexionando y posando mientras deleitaba a mi esposa con lo que probablemente eran historias inventadas sobre sus últimas conquistas en el gimnasio o sus planes de convertirse en influencer del fitness. Cualquiera que fuera la chorrada que vendía, Clara se la tragaba con el entusiasmo de quien había olvidado que estaba casada con un hombre que se dejó la piel, trabajando para pagar la casa que usaban como su hotel del amor personal. ¿Sabes qué me encanta de este lugar?, escuché decir a Damien mientras señalaba la piscina. Es como nuestro propio resort privado. Sin multitudes, sin ruido, solo nosotros en el paraíso. Nuestro propio resort privado. Claro. Construido con mi dinero, mantenido con mi trabajo y disfrutado por el novio de mi esposa mientras yo me dejaba la piel en la construcción para pagar la hipoteca al día. Fue entonces cuando decidí que era hora de hacer mi aparición. Salí de entre las sombras justo cuando Damien se preparaba para zambullirse en el agua, y la expresión de su rostro al verme valió cada pesadilla de reptiles que le había hecho pasar durante el último mes. Disfrutando de mi piscina, Damien, pregunté, y mi voz resonó por la terraza con la serena autoridad que da tener por fin todas las cartas en la mano. Se quedó paralizado al borde del agua, como un ciervo deslumbrado por los faros. Clara se quedó sin aliento y casi dejó caer su copa de vino, palideciendo al darse cuenta de que su secreto perfecto acababa de ser revelado por el marido al que había estado tratando como un tonto. Adrián empezó, pero levanté una mano para detenerla. No te estoy hablando ahora mismo, cariño, dije, sin apartar la vista de Damien. Estoy hablando con tu novio, que parece creer que mi piscina es su patio de recreo. Damien estaba allí de pie, con su costoso traje de baño, su cuerpo bronceado artificialmente reluciente de protector solar y arrogancia, intentando averiguar cómo manejar una situación que definitivamente no estaba contemplada en el manual del ligue que había estado siguiendo. Mira, tío, dijo, intentando sonar despreocupado mientras su voz se quebraba como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Esto no es lo que parece. De verdad, me acerqué, saqué mi teléfono y abrí la cámara, porque parece que estás a punto de nadar en mi piscina con mi esposa, usando mis toallas y bebiendo mi vino. Pero bueno, quizá estoy malinterpretando la situación. Se le puso pálido al darse cuenta de que estaba grabando la conversación. Clara hacía gestos desesperados detrás de mí, probablemente intentando indicarle que corriera, que mintiera o que quemara espontáneamente cualquier cosa que pudiera salvar este desastre. Pero Damien estaba atrapado, allí de pie con su ridículo traje de baño mientras yo documentaba su humillación y un vídeo de alta definición que probablemente terminaría como prueba en un proceso de divorcio. ¿Por qué no te metes al agua, Damien?, sugerí, señalando la piscina con mi teléfono aún grabando. No dejes que interrumpa tu baño de la tarde. Seguro que el agua está perfecta para ti. Bajó la vista hacia la piscina, probablemente recordando sus anteriores encuentros con mis sorpresas acuáticas, y pude ver el debate interno en su rostro artificialmente perfecto. ¿Se arriesgó a otra pesadilla anfibia o se dio por vencido y salió corriendo? Vamos, continué, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Clara me ha estado contando cuánto te encanta nadar. ¿Algo sobre qué es tu resort privado? Odiaría que te perdieras tu rutina de ejercicios solo porque llegaron los dueños. Fue entonces cuando los vio, docenas de pequeñas figuras oscuras moviéndose por el agua como pequeños submarinos.
Los renacuajos habían vuelto, y el rostro de Damien palideció al ver que su paraíso de piscina había sido invadido una vez más por criaturas a las que les importaban un comino sus aspiraciones de modelo fitness. «Estás loco», dijo, alejándose del agua como si estuviera llena de ácido. «Quizás», admití, mientras seguía grabando su retiro. «Pero estoy loco con la hipoteca y los impuestos, así que esta es mi piscina, mi casa y mi esposa a quienes has estado entreteniendo. ¿Qué tal te va hasta ahora?» Clara por fin encontró su voz. «Adrián, por favor, ¿podemos hablar de esto?» «Oh, claro que vamos a hablar», dije, volviéndome finalmente a mirarla. «Pero ahora mismo estoy hablando con tu novio sobre sus hábitos de natación». Damien se acercaba a su ropa, cuidadosamente doblada en una de mis sillas, junto a su caro reloj y los demás accesorios que, según él, le daban una imagen de éxito. Intentaba retirarse con cierta dignidad, pero es difícil parecer digno cuando estás medio desnudo y te graban mientras el marido de tu amante charla de cosas sin importancia sobre derechos de propiedad. «La cosa es así», Damien dije, siguiéndolo con la cámara mientras recogía sus cosas. «Los he estado observando durante semanas. Tengo fotos, vídeos, marcas de tiempo, matrículas, todo. Así que cuando se vayan hoy, y definitivamente se van hoy, quiero que piensen si este pequeño asunto vale lo que les va a costar». «¿Me estás amenazando?», preguntó, intentando sonar duro mientras se aferraba a su camisa de diseñador como si fuera una manta de seguridad. «Estoy diciendo hechos. El primero, has estado invadiendo mi propiedad. Segundo hecho, has estado usando mis instalaciones sin permiso. Tercer hecho, tengo pruebas suficientes para complicarte la vida si no desapareces para siempre». Ya estaba vestido, pero le temblaban las manos mientras forcejeaba con las llaves. El adicto al gimnasio, confiado, que se pavoneaba por mi terraza como si fuera suya, había desaparecido, reemplazado por un hombre nervioso que empezaba a comprender que sus acciones podrían tener consecuencias más allá de tener sexo 2 veces por semana. «Aléjate de mi mujer», le dije mientras se dirigía a la puerta. «Aléjate de mi casa. Aléjate de mi vida. Porque si te vuelvo a ver por aquí, la próxima conversación no será tan amistosa». Ya casi corría cuando llegó a su camioneta, y lo seguí hasta la calle, grabando cómo salía de mi entrada como si le estuvieran quemando el culo. Cuando volví a la casa, Clara estaba de pie en la terraza con su bikini blanco, con lágrimas en los ojos y su tarde perfecta hecha pedazos a sus pies. «Bueno», dije, guardando el teléfono y volviendo hacia mi esposa infiel. «Hablemos de lo que pasa después». La confrontación había terminado, pero la verdadera conversación apenas comenzaba. Damien Holt había captado el mensaje alto y claro: mi piscina estaba prohibida, mi esposa también, y sus días de jugar a las casitas en mi patio trasero habían terminado oficialmente. ¿Pero Clara? Clara aún creía que podía justificarlo, disculparse o convencerme de alguna manera de que lo que acababa de presenciar no era exactamente lo que parecía. Estaba a punto de aprender que algunas cosas no se arreglan con lágrimas y excusas. ¿Sabes qué tiene de gracioso pillar a tu mujer en plena adulterio? Que todavía cree que puede escaquearse. Incluso con las pruebas esparcidas por tu jardín como confeti de la película El desfile del infierno, incluso con las huellas de las ruedas de su novio aún calientes en la entrada, te mirará directamente a los ojos e intentará convencerte de que lo que viste no fue lo que realmente pasó. Clara se había pasado la tarde llorando, suplicando e intentando controlar los daños, algo que habría impresionado a un asesor político. Pero no me interesaban sus explicaciones, sus excusas ni sus lágrimas. Tenía planes más ambiciosos para la noche, planes que incluían la mesa del comedor, varias carpetas Manila y la destrucción total de su pequeño y cómodo mundo. Después de echar a Damien a correr como un perro escaldado, le dije a Clara que hablaríamos de todo al llegar a casa del trabajo. Como si de verdad volviera a la obra en lugar de pasar el resto del día en la oficina de Marcus, dándole los últimos toques a lo que el juez Callahan me había enseñado a llamar el final. Marcus había estado ocupado durante mis semanas de fantasías de venganza animal. Mientras yo hacía de cuidador de zoológico aficionado, él se dedicaba al trabajo de verdad, seguía la pista del dinero, documentaba patrones y construía un caso que se sostendría en un tribunal de divorcio como si fuera una base de hormigón. «Madre mía, Adrián», dijo, extendiendo papeles sobre su escritorio como un detective en una novela negra. «Tu mujer ha estado ocupada, y no me refiero solo a las fiestas en la piscina». Las pruebas financieras eran contundentes.
Clara llevaba meses usando nuestras tarjetas de crédito conjuntas para financiar su aventura, invitando a Damien a cenar en restaurantes que yo no podía permitirme, comprándole ropa en tiendas de las que nunca había oído hablar e incluso pagándole una escapada de fin de semana a un resort que me costó más de lo que gané en un mes. Mira esto, dijo Marcus, señalando el extracto de una tarjeta de crédito. Cena romántica en Le Bernardin. $300. Ropa deportiva nueva de Lululemon. $400. Fin de semana en el Greenbrier Resort. $2,000. Y aquí está el truco. Le dijo a la compañía de la tarjeta de crédito que estabas al tanto de todos estos cargos. Eso último me dio un puñetazo en el estómago. Clara no solo me había estado engañando con mi dinero, sino que también les había mentido a las entidades financieras sobre mi participación en la financiación de su aventura. Legalmente, eso era fraude. Humanamente, era simplemente maldad. Mejora, continuó Marcus, sacando otra carpeta. ¿Recuerdas esa cuenta de Peterson de la que siempre se queja? ¿La que le causa todo el estrés laboral y la mantiene en la oficina hasta tarde? No me digas. No existe ninguna cuenta de Peterson. Llamé a su oficina haciéndome pasar por un proveedor buscando información de pago. Resulta que Harwell Marketing nunca ha tenido un cliente llamado Peterson, y según su supervisor, Clara ha estado saliendo temprano del trabajo todos los martes y jueves durante los últimos 3 meses. Por supuesto, no había ninguna cuenta de Peterson. Clara había estado usando a un cliente ficticio para encubrir sus aventuras vespertinas con el Capitán Proteína en polvo, mintiéndome a la cara todos los días mientras yo trabajaba horas extras para pagar sus escapadas románticas. Pero la verdadera bomba estaba en la tercera carpeta, registros de propiedad. Marcus dijo con la sombría satisfacción que da descubrir la evidencia realmente perjudicial. Hace 3 meses, Clara intentó obtener una segunda hipoteca sobre su casa. La rechazaron porque no tenía suficientes ingresos para calificar por sí sola, pero la documentación indica que buscaba un préstamo de $100,000. ¿100,000? ¿Para qué? Según la solicitud, mejoras en el hogar. Pero miren esto. ¿El contratista que ella designó para el trabajo? Holt Fitness Solutions, LLC. El negocio de entrenamiento personal de Damien. Todo encajó a la perfección. Clara no solo había tenido una aventura, sino que planeaba arruinar nuestro matrimonio para financiar su nueva vida con su novio. Si ese préstamo se hubiera aprobado, habría tenido que pagar $100,000 que fueron directamente a la cuenta bancaria de Damien mientras yo me dejaba la piel para pagar la hipoteca original. Hay más, dijo Marcus, sacando la última carpeta. Los registros bancarios muestran que Clara ha estado transfiriendo dinero de tu cuenta de ahorros a una cuenta privada que desconocías. Pequeñas cantidades, unos cientos aquí y allá, pero suma. Ha robado unos $15,000 en los últimos 6 meses. $15,000. Dinero que había ahorrado con horas extras, por saltarme almuerzos, por trabajar fines de semana y festivos. Dinero que se suponía que iría a nuestro futuro, robado para financiar su presente con otro hombre. Para cuando llegué a casa esa noche, mi sorpresa se había cristalizado en algo frío y calculador. Clara me esperaba en la sala, todavía con el bikini blanco bajo una bata de seda, los ojos rojos de llorar y el rostro con una expresión de remordimiento ensayado. Adrián. Cariño, tenemos que hablar, empezó, pero levanté una mano para detenerla. Hablaremos, dije, pero primero tengo que arreglar algunas cosas. Dame 10 minutos. Fui a mi oficina en casa y reuní todo lo que había estado preparando para este momento. Las carpetas que me había dado Marcus, las fotos de vigilancia de mis cámaras, los registros financieros que documentaban su robo y los papeles del divorcio que Dick Callahan me había ayudado a preparar. Lo coloqué todo en la mesa del comedor como si fuera una prueba en un tribunal. Luego llamé a Clara para que compareciera ante su juicio. Entró en el comedor con el aspecto de una mujer preparándose para la batalla, probablemente esperando lanzar lágrimas, disculpas y cualquier táctica de manipulación que me hubiera funcionado durante los últimos 12 años. Pero cuando vio lo que estaba extendido sobre nuestra mesa, palideció y su seguridad se derrumbó como una casa construida sobre arena. Siéntate, Clara, le dije, señalando la silla frente a mí. Vamos a revisar unos documentos juntas. Se sentó lentamente, recorriendo los papeles con la mirada,
Como un acusado que ve las pruebas en su contra por primera vez. Lo cual, en cierto modo, era cierto. Empecemos con los registros financieros, dije, abriendo la primera carpeta. Este es el extracto de una tarjeta de crédito que muestra una cena de $300 en Le Bernardinel, 15 de octubre. ¿Podrías explicarme con quién cenaste esa noche? Adrián, puedo explicártelo. No te pido explicaciones. Pido confirmación. ¿Estuviste en Le Bernardin el 15 de octubre? ¿Sí o no? Se quedó mirando el papel como si estuviera escrito en otro idioma. Sí, pero... Bien. Siguiendo adelante. Abrí la siguiente carpeta. Es un recibo de ropa deportiva de Lululemon, por un total de $412. La tarjeta de crédito usada era de nuestra cuenta conjunta, pero la dirección de entrega era a un complejo de apartamentos del que nunca había oído hablar. ¿Sería esa la dirección de Damien? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Y esto continué? Sacando los recibos del resort es la documentación de una escapada de fin de semana que me costó $2.000. Me dijiste que pasabas un fin de semana con tu hermana Linda, quien, por cierto, estaba en Florida visitando a sus suegros ese mismo fin de semana. Clara lloraba, pero no eran las lágrimas manipuladoras que esperaba. Eran lágrimas de miedo, de esas que surgen cuando uno se da cuenta de que sus mentiras cuidadosamente construidas se están desmoronando, en tiempo real. Aquí es donde se pone realmente interesante. Dije, abriendo la carpeta del registro de la propiedad. Es una solicitud de segunda hipoteca para nuestra casa. Nuestra casa, Clara. La que he estado pagando mientras tú jugabas a las casitas con tu novio. Adrián, por favor. El préstamo era de $100,000, supuestamente para reformas en la casa que realizaría Holt Fitness Solutions. Es la empresa de Damien, por si te lo preguntabas. Intentaste robar $100,000 del valor líquido de nuestra vivienda para dárselos a tu amante. Ella sollozaba, pero yo no había terminado. Los registros bancarios fueron el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Y por fin, dije, extendiendo los extractos de cuenta. Tenemos documentación de robo sistemático de nuestra cuenta de ahorros. $15,000 en 6 meses, transferidos a una cuenta privada que desconocía. Dinero que gané trabajando horas extras y fines de semana, robado para financiar tu aventura. Me recosté en la silla y vi a mi esposa, con quien llevaba 12 años casado, darse cuenta de que su vida secreta no había sido tan secreta como creía. Así es como va a funcionar esto. Dije, sacando los papeles del divorcio. Vas a firmar estos documentos, que me otorgan la casa, las cuentas de ahorro y todo lo que gané con mi trabajo mientras tú te entretenías. Te mudarás para el final de la semana y rezarás para que no decida presentar cargos por fraude y robo. Adrien, no puedes. Puedo y lo haré. La evidencia es abrumadora. Clara, has cometido múltiples delitos. Has robado de nuestras cuentas conjuntas y has mentido a instituciones financieras. La única razón por la que no estás esposado es porque me siento generoso. Miró los papeles del divorcio como si fueran una sentencia de muerte, lo cual, en cierto modo, lo eran. Su vida cómoda, su seguridad financiera, su reputación cuidadosamente cuidada. Todo estaba a punto de desaparecer porque había sido demasiado arrogante para pensar en las consecuencias. ¿Y qué hay de Damien?, preguntó con voz apenas susurrante. ¿Y él? Ya no es mi problema. Es tuyo. Buena suerte explicándole por qué el tren del dinero se descarriló. Me levanté y miré a la mujer con la que me había casado, la mujer en la que había confiado, la mujer que me había robado mientras se acostaba con otro hombre en nuestro patio trasero. Parecía pequeña y rota, nada que ver con la adúltera segura de sí misma que había estado viviendo su mejor vida a mi costa. Tienes una opción, Clara, dije. Firma los papeles y sal con la dignidad que te quede. O lleva esto a juicio y deja que un juez decida cuánta pena de prisión mereces por fraude y robo. Tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó cada página, poniendo fin oficialmente a nuestro matrimonio y a mi ingenuidad en un documento legalmente vinculante. Hay una cosa más, dije mientras ella terminaba de firmar. Damien ha entrado sin permiso en nuestra propiedad. Si vuelve a pisar nuestra tierra, llamaré a la policía.
Y si intentas llevarte algo que no te pertenece al mudarte, haré que te arresten por robo. Clara me miró con lágrimas en los ojos, probablemente esperando una última palabra de perdón o reconciliación. Pero yo acababa de perder ambas. Felicidades, dije, mientras nos reuníamos para firmar los papeles. Eres oficialmente libre para construir una nueva vida con el dinero que te robaron y tu novio desempleado. Espero que te vaya mejor que esto. El veredicto ya estaba dado, y se había hecho justicia en mi mesa. 3 meses después, estaba en mi patio trasero viendo a los peces koi nadar tranquilamente en círculos en un agua que nunca había estado tan clara, y me di cuenta de algo que probablemente debería haber sido obvio desde el principio. La piscina nunca había sido el problema. La piscina acababa de ser el escenario donde mi matrimonio se derrumbó, y una vez que terminó el espectáculo, llegó el momento de construir algo nuevo en el mismo terreno. La demolición había durado 2 semanas, drenó 150.000 litros de agua, rompió el hormigón que se había vertido con tanta ilusión 5 años antes y se llevó los restos de lo que creía un paraíso, pero que resultó ser un monumento a mi propia estupidez. Mi equipo de la obra se había ofrecido a ayudar. Al parecer, se había corrido la voz sobre Clara y Damien, y la solidaridad entre obreros es muy fuerte cuando uno de los tuyos es estafado por gente que se cree mejor que un trabajo honesto. ¿Seguro, jefe? Preguntó Danny mientras manejaba el martillo neumático que estaba convirtiendo la terraza de mi piscina en escombros. Te costó una fortuna instalar esto, y a mí me costó más que dinero mantenerlo. Respondí, viendo cómo años de fines de semana y pagos de horas extras desaparecían en un basurero. A veces hay que derribar los viejos cimientos antes de poder construir algo duradero. El jardín japonés había sido idea del juez Callahan, sugerida entre Bourbon y anécdotas de guerra sobre otros hombres que tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero, tras descubrir que las mujeres en las que habían confiado eran mejores actrices que la mayoría de los profesionales de Hollywood. Las fuentes de agua son terapéuticas, había dicho Dick, mientras dibujaba planos en una servilleta de cóctel. Pero los estanques de koi no conllevan la misma carga emocional que las piscinas. Nadie va a nadar de espalda en 45 centímetros de agua. Había acertado con la parte terapéutica, diseñar el jardín, seleccionar las piedras, elegir las plantas. Me había dado algo en que concentrarme, además de la satisfacción de ver a Clara intentar explicar a su familia por qué de repente vivía en un estudio y trabajaba doble turno para cubrir sus necesidades básicas. El divorcio se había formalizado 6 semanas después de nuestra discusión en el comedor, y Clara recibió justo lo que se merecía, nada. Sus intentos de reclamar la manutención conyugal fueron desestimados en el tribunal una vez que su abogado vio las pruebas de robo y fraude sistemáticos. Damien desapareció como un rayo en una tormenta al darse cuenta de que su amante estaba en la ruina y enfrentaba posibles cargos criminales. Marcus lo localizó en un gimnasio en el estado vecino, donde aparentemente había vuelto a las sesiones de entrenamiento personal y a buscar a su próxima ama de casa adinerada y solitaria a la que conquistar. Hay gente que nunca aprende, pero al menos él había aprendido a mantenerse alejado de mi propiedad. El jardín había tomado forma poco a poco, como todos los buenos proyectos de construcción. El estanque en sí era modesto, quizá de 2,5 metros por 3,5 metros, ni de cerca del tamaño de la piscina que había reemplazado, pero perfecto para el espacio y mis nuevas necesidades. Había construido una pequeña cascada que hacía circular el agua con un sonido suave, de alguna manera más apacible que el zumbido mecánico de los filtros de la piscina. Los koi fueron una sugerencia de Tyler. Mi sobrino se había fascinado con la cultura japonesa después de su proyecto de la rana toro, y me había convencido de que los koi eran como mascotas acuáticas que nunca necesitarían paseos ni visitas al veterinario. En eso también tenía razón. Verlos deslizarse por el agua cristalina era hipnótico, como nunca lo eran las piscinas cloradas. Es como meditar, le dije a Marcus cuando pasó a ver el resultado. Excepto que en lugar de vaciar la mente, estás viendo cómo los peces son peces y recordando que algunas cosas en la vida son realmente simples. ¿Y el aspecto de la venganza?, preguntó con una sonrisa. ¿Te satisface que el nuevo apartamento de Clara ni siquiera tenga bañera, y mucho menos fuente? Ya no pienso en Clara, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Ella tomó sus decisiones, está viviendo con las consecuencias, y yo tengo mejores cosas que hacer que llevar la cuenta de un juego que ya terminó. Eso había sido mayormente cierto. Había oído por los rumores del barrio que Clara tenía problemas económicos,
que sus padres la habían dejado sin trabajo tras enterarse de la aventura y el robo, y que se había visto obligada a aceptar un segundo trabajo de camarera para llegar a fin de mes. Una parte de mí, la parte mezquina y vengativa que había disfrutado aterrorizando a Damien con reptiles, se sintió satisfecha con su caída. Pero la parte más importante, la parte que estaba construyendo algo nuevo en lugar de simplemente derribar algo viejo, no necesitaba su sufrimiento para sentirme bien con mi propia vida. El jardín me había enseñado algo sobre empezar de cero que no esperaba aprender. Todas las mañanas, me sentaba en el banco de piedra que había construido cerca de la cascada, tomando café y observando a los koi navegar por su pequeño mundo con aparente satisfacción. No parecían extrañar la vasta extensión de la piscina, ni lamentarse por la pérdida de un espacio que nunca habían tenido. Se habían adaptado a su nuevo entorno y habían encontrado su hogar. Había empezado a hacer lo mismo. La casa se sentía diferente sin la presencia de Clara. Más grande en algunos aspectos, más pequeña en otros, pero definitivamente mía, de una forma que no había sido cuando la compartía con alguien que solo fingía querer estar allí. Había redecorado la habitación, tirado muebles que me recordaban a ella y poco a poco, fui sustituyendo nuestras pertenencias compartidas por cosas que reflejaban mis gustos reales, en lugar de tener que ceder ante alguien que, de todos modos, ya planeaba irse. El trabajo también había mejorado. Sin el estrés constante de preguntarme qué hacía Clara durante sus misteriosas reuniones vespertinas, había podido concentrarme en gestionar a mi equipo y construir cosas que duraran. Habíamos conseguido 3 contratos nuevos el mes pasado, y Danny había empezado a hablar de que ampliaría el negocio y aceptaría proyectos más grandes. Ahora eres diferente, jefe, me había dicho mientras revisábamos los planos de un nuevo complejo de oficinas. Más centrado. Menos, no sé, distraída. El divorcio lo consigue, respondí. Resulta que es más fácil concentrarse en construir cosas cuando no estás constantemente preocupada de que alguien las destruya a tus espaldas. El cambio más sorprendente había sido el noviazgo, o mejor dicho, mi total desinterés. Mis amigos intentaban emparejarme con sus hermanas o compañeras de trabajo, suponiendo que un hombre recién divorciado de unos 40 años estaría desesperado por volver a las relaciones. Pero sentarme junto a mi estanque cada mañana me había enseñado algo sobre la satisfacción que nunca había aprendido durante 12 años de matrimonio. Me gustaba mi propia compañía. Me gustaba volver a casa y encontrarla exactamente igual que la dejé. Me gustaba no tener que negociar planes para cenar, actividades de fin de semana o qué series ver. Me gustaba el silencio que me proporcionaba no tener que escuchar mentiras sobre cuentas ficticias de Peterson y reuniones presupuestarias inexistentes. Quizás algún día quisiera compartir esta nueva vida con alguien que realmente quisiera formar parte de ella, pero por ahora, era perfectamente feliz construyendo algo solo para mí. El jardín estaba terminado, pero nunca estaría del todo completo. Eso era parte de su atractivo. Cada temporada traía consigo nuevo crecimiento, nuevos retos, nuevas oportunidades para mejorar y adaptarse. Los koi prosperaban. Las plantas se establecían y la cascada desarrollaba ese sonido natural que solo se consigue con el tiempo y la calma. Le puse nombre a la carpa koi más grande, Karma. Era un hermoso pez dorado con marcas negras que parecían tatuajes, y solía aparecer cerca del banco cada vez que me sentaba con mi café de la mañana. Me gustaba pensar que entendía que ambos estábamos empezando de cero en el mismo espacio reducido, aprendiendo a aprovechar al máximo lo que teníamos en lugar de lamentar lo perdido. Esa mañana en particular, exactamente 3 meses después de la demolición de la piscina, estaba sentado en mi banco viendo a Karma Cruz a través de su dominio cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero algo me impulsó a contestar de todos modos. ¿Señor Cross? Soy el detective Richardson, del departamento del sheriff del condado. Llamo por Clara Cross. ¿Creo que es tu exesposa? Se me encogió el estómago por un momento, preguntándome si Clara finalmente había decidido presentar cargos por mis tácticas de venganza más creativas, pero el tono del detective sugería algo diferente. La arrestaron por fraude con tarjeta de crédito, continuó. Al parecer, ha estado usando información robada de cuentas para hacer compras. Durante el interrogatorio, mencionó que usted podría tener información relevante para nuestra investigación. Pensé en los extractos de tarjetas de crédito que Marcus había descubierto, el patrón de cargos fraudulentos que había financiado la aventura de Clara,
Y me di cuenta de que algunas personas nunca aprenden de sus errores. Con gusto te ayudaré con tu investigación, dije, mientras veía a Karma emerger a mis pies como si estuviera escuchando la conversación. Tengo amplia documentación de cargos fraudulentos en cuentas a las que tuvo acceso durante nuestro matrimonio. Después de colgar, me senté tranquilamente junto al agua, pensando en el extraño viaje que me había llevado de descubrir ondas en una piscina a sentarme junto a un estanque de carpas mientras mi exesposa, al parecer, continuaba su carrera criminal de formas nuevas y creativas. El jardín susurraba su silenciosa verdad a mi alrededor. Los finales pueden ser hermosos si decides reconstruirlos bajo tus propios términos. Clara seguía ahí fuera, en algún lugar, tomando las mismas decisiones destructivas que habían destruido nuestro matrimonio, creyendo que podía mentir y robar para alcanzar la felicidad. Pero esa era su historia ahora, no la mía. Mi historia era sobre agua clara, peces pacientes y la satisfacción de construir algo que te pertenece por completo. Era sobre el café de la mañana en silencio, sobre el trabajo que importaba, sobre el sueño que llega con facilidad cuando la conciencia está tranquila. Se trataba de aprender que, a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras quienes te hicieron daño siguen destruyéndose con sus propias decisiones. Terminé mi café, les di los buenos días a Karma y a sus amigos y entré a prepararme para otro día de construir cosas que perduraran. La piscina había desaparecido, pero los cimientos seguían siendo fuertes.